Buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo soy Gustavo Leite, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Me acompaña el senador Nakayama, el senador Díaz Verón y el senador Amarilla. Les damos la cordial bienvenida. Bapak, Ibu-Ibu, selamat siang. Saya adalah Senator Gustavo Leite, Ketua Komisi Luar Negeri. Saya didampingi hari ini oleh Senator Ermelina Alvarenga de Ortega, Ketua Komisi Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian Senator Pedro Díaz Verón, Ketua dari Komisi Energi, Sumber Daya Alam, Kependudukan, Lingkungan Hidup, dan Produksi dan Pembangunan Berlanjutan. Estamos a disposición, muy contentos de que haya una delegación oficial de Indonesia. No tenemos mucho contacto con ustedes, pero ustedes son un país muy importante en Asia. Nosotros somos productores de alimentos, ustedes son productores de hidrocarburos. Tal vez tengamos muchas cosas que compartir, pero dejamos que por favor ustedes nos expresen sus intenciones y nosotros con mucho gusto vamos a trabajar en tener una relación más fluida. Kami sangat senang menerima Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sore ini. Kami tidak banyak mengenal tentang Indonesia dan belum pernah menerima delegasi dari Indonesia. Kami ucapkan selamat datang. Kami tahu bahwa Indonesia adalah negara yang penting di Asia dan sebagai negara penghasil produkto di Indonesia que usted mencionó. Paraguay adalah penghasil produk makanan dan Indonesia adalah penghasil hidrokarbon, mungkin ya, bahan bakar. Nos acaban de prestigiar también con su presencia la senadora Yaminal y la senadora Noelia Cabrera. Baru saja bergabung dengan kita Ibu Senator. Kedua Ibu Senator, selamat sore katanya. Bueno, les escuchamos, bienvenidos. Baik, selamat datang. Kami siap mendengar maksud dan tujuan kedatangan dan kunjungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Okay. Your Excellency, Speaker of Paraguay Parliament, Your Excellency Senator Gustavo Leite, President of the Commission, Your Excellency Senator Ermelinda Alvarenga de Ortega, is right? President of the Culture, Science and Technology Commission, Your Excellency Senator Pedro Díaz Verón, President of Energy, Natural Resources, Population, Environment, Production and Sustainable Development Commission, and member of the delegation team. Hello. My name is Eliza Olaminambre S. Eliza. I'm a member of Indonesian Parliament from the Islamic Party, PPP, and I would like to introduce our delegation. First of all, Haji Irmadi Lubis. Sorry. Hace falta que lo traduzca o se entiende todo? Oke, silakan. Lanjut. Mr. Irmadi Lubis for PDIP, and Dr. Andes Haji Ibnu Multazam from PKB, and Bapak Haji Santoso SHMH from Partai Demokrat, and Bapak Amin AKMM from PKS,
and Mrs. Desi Ratnasari, MSc, from we call PAN Party, and Professor Dr. Zainuddin Maliki, from also from PAN Party, and our staff, Ibu Diah Renowati, Ibu Hilda Kurnianingsih, Ibu Laksmi Harunidadi, dan kemudian from KBRI ya. Básicamente ella está introduciendo, presentando todos los miembros de la delegación que son de diferentes partidos políticos. Si usted quiere, yo lo nombro uno por uno, pero no, está, ok, perfecto. Y también estamos acompañados por la delegación de la Embajada de Indonesia también en Buenos Aires. It's nice to be in your beautiful country, Paraguay. On behalf of my fellow delegates, I would like to express my gratitude from the time and willingness of the Parliament of Paraguay to receive us here and facilitate our meeting today. First of all, I would like to receive our delegate of Indonesian Parliament from apa namanya? Del grupo Amistad de Indonesia entre Indonesia y Argentina también. We are two delegates. After that, there is speaker from Indonesian delegate partnership, ya. Entonces hay los visita esta tarde dos grupos de Parlamento de Indonesia que son grupos de legisladores que de este lado y de aquel lado son grupos de amistad entre Indonesia y Argentina. Okay. Paraguay, perdón. We expect good relationship between our countries, Indonesia and Paraguay, will allow us to learn more from one another. On this parliamentary diplomatic visit, we want to learn about Paraguay's successful museum management. And the moment the Indonesian Parliament is drafting regulation regarding museum management, our hope is that this visit and discussion will further strengthen bilateral relationship between Indonesia and Paraguay, especially parliamentary relationship, which are currently part of the Inter-Parliamentary Union. We are looking forward to fruitful discussion and exchange of information. Maybe after this discussion about the culture in here and museum, the Manhattan Museum. Okay, because the very limited time with this meeting, I hear you are very busy right now, and thank you for everything. Gracias, and thank you very much. Básicamente el propósito principal de nuestra visita es por asunto cultural, porque estamos interesados de aprender la administración de museos aquí en Paraguay, porque estamos en este momento, nos encontramos formulando leyes nuevas sobre la administración de museos en Indonesia. Y a través de esta reunión parlamentaria, ella cree que entre Indonesia y Paraguay se puede fortalecer más las relaciones bilaterales, especialmente en campo cultural. Entonces, entiendo que ustedes están con mucho trabajo en este momento. Agradecemos muchísimo por habernos recibido esta tarde. Espero una breve discusión ahora para algunas preguntas cortitas para no ocuparles mucho tiempo de ustedes. Muchas gracias. Agradezco en nombre de mis colegas. Si alguno quiere decir algo después, seguramente levantará la mano. Ustedes son parlamentarios y saben que el proceso parlamentario exige que a veces hay que votar. Entonces estamos con tiempo corto. Sí.
kami persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebagai anggota parlemen tentunya bapak-bapak ibu juga tahu bahwa proses yang dilakukan adalah melalui pemilihan suara. Ya, kami tidak memiliki banyak waktu. Nosotros tenemos pocos museos en Paraguay. Sí. No sé si vamos a poder ayudarles en una experiencia enriquecedora, pero están a disposición, por supuesto, y nuestra Cancillería va a trabajar en que ustedes se puedan encontrar con la gente que dirige esos museos. Kami Paraguay tidak memiliki banyak museum. Kami juga berharap bisa membantu sebisa mungkin, tapi lewat Kementerian Luar Negeri mungkin akan lebih dapat menerima banyak bantuan lagi, tapi di Paraguay tidak memiliki banyak museum. Pero una venida desde tan lejos amerita que hagamos una agenda. Entonces yo les insto a pensar a través de nuestra Cancillería y seguramente la Cancillería de ustedes en trabajar qué alimentos compra Indonesia del mundo que Paraguay puede producir, y Paraguay en este momento está buscando combustibles de alta calidad a precios competitivos. Yo creo que por ahí tiene que ir la agenda. No sé si alguno de mis colegas quiere decir algo más, ¿verdad? Sí. Untuk saat ini, untuk masalah museum, kami serahkan ke Kementerian Luar Negeri Paraguay untuk ditindaklanjuti antara Kementerian Paraguay dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang mereka tertarik adalah bahan makanan apa yang Indonesia miliki yang bisa diproduksi oleh Paraguay, dan karena Paraguay juga membutuhkan bahan bakar yang memiliki kebutuhan tinggi dalam bahan bakar ya dengan harga yang kompetitif. Bahan bakarnya mereka lebih ke fosil atau ke bioenergi? Señor senador, acá pregunta, ¿qué tipo de combustible está necesitando Paraguay? Diesel dan gasolina. Bueno, antes que nada quisiera darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar y totalmente en la postura del presidente de la comisión. También podríamos hacer una agenda y para ver las prioridades que necesitamos también, y de repente con el gobierno de ustedes puedan colaborar en materia de crecimiento económico para ambos países. Muchas gracias. Dari beliau bilang mengucapkan selamat datang, terima kasih. Tentunya nanti mereka akan membuat suatu agenda kerjasama antara kedua belah pihak, terutama dari Komisi Luar Negeri ini. Izin saya menyampaikan, saya pikir GKSB ini atau Partnership Indonesia Paraguay Group ini, Friendship Group ini adalah salah satu cara untuk bisa memberikan komunikasi yang tadi diharapkan oleh para delegasi atau para senator ini, sehingga bisa tahu apa yang dibutuhkan, apa trade-nya, dan bisa disampaikan ke komisi. Dalam hal ini kementerian perdagangan. Okay. Bueno, justamente lo que está necesitando Paraguay, se puede hacer una agenda con el grupo de amistad entre Indonesia y Paraguay, que son ellos. Entonces nosotros vamos a tomar notas y empezamos a hacer el seguimiento. ¿Usted quiere hablar? Adelante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. No, saluda a todos en nombre de Dios, que paz esté con nosotros todo. Yang terhormat Senator Gustavo Leita, President of Commission. Yang terhormat Senator Hermalinda Elvarenga de Ortega, President of the Culture, Science and Technology Commission. Yang terhormat Senator Pedro Diaz Peron, President of Energy Natural Resources, Population, Environment, Protection and Sustainability Development Commission. Dan selamat pagi. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan delegasi DPR RI di tengah-tengah kesibukan Ibu dan Bapak sekalian. Baik. Bueno, buenos días, honorables. En primer lugar, quisiera hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por habernos brindado su tiempo para recibirnos como la delegación del Parlamento de la República de Indonesia en el medio de sus días laborales tan ocupados. Es un gran honor para nosotros estar aquí. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan mitra kami dari Kongres Paraguay. Es un honor para estar aquí con el Congreso de Paraguay. Nama saya Endang Maria Astuti, sebagai Ketua Delegasi, Ketua Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Indonesia Paraguay. Mi nombre es Endang Maria Astuti, soy la presidenta de la delegación, también la presidenta del Grupo de Cooperación Bilateral Parlamentaria entre Indonesia y Paraguay. Dari fraksi Partai Golkar. Yo soy del partido político Golkar. Dan Komisi 8 yang membidangi urusan agama, urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Y en este momento estoy en la Comisión de Asuntos Religiosos y Sociales, Empoderamiento de las Mujeres y Protección de Niños. Pada kesempatan yang baik ini saya juga akan memperkenalkan, saya didampingi oleh rekan-rekan saya juga yang terhormat, Bapak Nur Yassin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi 9. Me acompaña esta tarde el honorable Nur Yassin del Partido Kebangkitan Bangsa y está en la Comisión de Salud y Empleo y Población. Yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Ya, silakan, Bu, lanjut. Dan juga dari Ibu Anita Jacob. También honorable Anita Jacoba Ga. Dari fraksi Partai Demokrat Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga dan pariwisata. Del Partido Demócrata de la Comisión de Educación, Deporte y Turismo. Dan yang terakhir Bapak Anas Tahir dari fraksi Partai Pembangunan dari Komisi 9. Y señor Anastair del Partido Persatuan Pembangunan de la Comisión de Salud, Empleo y Población. Dalam hal ini saya ingin menyoroti beberapa poin penting mengenai hubungan Indonesia dan Paraguay. Hoy quisiera enfocar algunos puntos importantes sobre la relación entre Indonesia y Paraguay. Yang pertama, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Paraguay telah terjalin sejak lama, dimulai tanggal 29 November 1982. Paraguay menganggap Indonesia sebagai negara dengan kehadiran Asia yang kuat. La relación diplomática entre Indonesia y Paraguay se ha llevado a cabo desde mucho tiempo, que se inició el 29 de noviembre de 1982, cuyo 25º, ya silakan Bu. Kedua negara juga menjalin hubungan diplomatik selama 25 tahun dan ditandai dengan penerbitan perangko oleh Paraguay. Kami mengapresiasi dari Indonesia dengan menyambut baik langkah ini. Cuyo 25º aniversario fue celebrado por parte del gobierno de Paraguay con la emisión de sello postal, y desde entonces Paraguay siempre considera a Indonesia como un país con fuerte presencia en Asia. Saya juga berpendapat bahwa diplomasi parlemen memang memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan hubungan bilateral. También opino que la diplomacia parlamentaria juega el papel muy importante en aportar a la fomentación de la relación bilateral. Sebagai anggota Parlemen Nasional terpilih, kita juga memainkan peran penting dalam menentukan tujuan kebijakan, menjaga tanggung jawab pemerintah, dan membangun kerangka demokrasi yang lebih kokoh demi kemajuan, perdamaian global, kerjasama dan hak asasi manusia. Como miembro del Parlamento Nacional electa, nuestro papel también es muy importante a la hora de decidir el propósito de las leyes
conservar la responsabilidad del gobierno y construir una estructura de la democracia más fuerte para la paz global, cooperaciones y derechos humanos. Parlemen juga dapat menggabungkan diplomasi tradisional dengan diplomasi publik yang mempunyai pengaruh luar biasa dalam mensimulasi semangat pertukaran sudut pandang dan pengambilan keputusan kolaboratif forum internasional. El Parlamento también puede combinar la diplomacia tradicional y pública que da mucho impacto a la hora de estimular las ganas de un intercambio de opiniones y la toma de decisiones colaborativas en el foro internacional. Ketika kebijakan publik menjadi semakin kompleks dan saling terkait, diplomasi parlemen memberikan peluang bagi para pembuat undang-undang seperti kita untuk berbagi perspektif dan praktek terbaik mengenai topik-topik yang dapat dipahami atau ditangani hanya melalui sudut pandang nasional atau internasional saja di dunia yang terglobalisasi ini. A medida que las políticas públicas se vuelven cada vez más complejas e interconectadas, la diplomacia parlamentaria brinda una oportunidad para que los legisladores como nosotros compartamos las perspectivas y mejores prácticas sobre temas que no pueden entenderse o abordarse únicamente a través de una lente nacional o internacional en este mundo globalizado. Interaksi antara politisi sebagaimana yang kita lakukan saat ini juga merupakan cara terbaik untuk meningkatkan saling pengertian, saling memahami antar kedua negara dan tentunya people to people context. La interacción entre políticos como lo estamos haciendo actualmente es también la mejor manera de aumentar el entendimiento mutuo, el entendimiento entre los dos países y por supuesto el contacto entre pueblo a pueblo. Menutup sambutan singkat saya juga memandang positif adanya fakta bahwa kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Paraguay terus berkembang dengan nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 57,68% antara bulan Januari dan Oktober 2022. Tentu saja hal ini merupakan kabar terbaik bagi kedua negara. Para concluir mis breves palabras, también veo positivamente el hecho de que la cooperación económica bilateral entre Indonesia y Paraguay continúa desarrollándose con el valor de comercio entre los dos países aumentando un 57,68% entre enero y octubre de 2022. Por supuesto, esta es una buena noticia para ambos países. Saya berharap hubungan bilateral antar kedua negara akan terus meningkat di masa depan. Terima kasih. Realmente espero que las relaciones bilaterales entre los dos países sigan mejorando en el futuro. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos una vez más. Tenemos que volver a la sala de sesión. Ustedes entienden perfectamente, pero ¿dónde está nuestro representante de la Cancillería, José? José, te dejamos en nombre de los senadores aquí con hacer una agenda, ganar, directa, rápida. Para eso estamos nosotros, para ayudar desde acá. No sé cuánto tiempo más tienen. ¿Aquí? Ajá. Hasta mañana. Si se puede que visiten, ¿por qué no visitan a la gente de Petropar? Vean de hablar con Eddie. Shell se hizo grande en Indonesia, o sea, Indonesia es un gran productor de combustible. Traten de hablar, de repente hay algo de gobierno a gobierno, se puede hacer algo. Dale. Bueno, ¿puedes por favor traducir? Sí. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, mohon maaf kami harus kembali ke ruang sidang, Bapak-Bapak Ibu tentunya mengerti, kami sedang dalam tengah-tengah sidang yang sangat penting, selanjutnya akan dilanjuti oleh dari wakilnya untuk membahas lebih detail lagi apa saja yang kira-kira bisa mereka bantu, terutama dalam bidang museum. Senador, si no hay mucha molestia, quieren una foto juntos antes que ustedes se vayan.